Estás escuchando Positivas pero Realistas, un podcast donde destapamos la realidad del cáncer que nadie nos cuenta. Contar aquello que no nos cuentan para vivir el cáncer con más libertad y menos miedo. Así que, ponte cómoda, que este capítulo está hecho para ti. Bueno, pues hoy estamos con Elena, que me hace muchísima ilusión tenerla en el podcast, porque para mí Elena ha sido una referente en cuanto a ver un proceso de cáncer ilustrado, ¿no? Y poder mostrarlo de una forma preciosa. Elena es ilustradora, ella ha estudiado Bellas Artes y ha estudiado un grado en ilustración y quiere dedicarse a la docencia, bueno, de hecho es docente. Y está escribiendo una novela gráfica que es preciosa y que da cachitos, ¿no? Nos está mostrando poquito a poco en su Instagram. Entonces, Elena, encantada de tenerte aquí. Muy contenta de estar charlando hoy contigo, Sara. Muchas gracias por la oportunidad. A ti. También quería decir que, por ejemplo, hoy tenemos el podcast que va a tratar también sobre el linfoma, que no es cáncer de mama como tal, pero es que al final hay que visibilizar todo tipo de cáncer y sobre todo el cáncer en personas jóvenes. Y entonces no sé si nos puedes contar un poquito cómo fue ese proceso, ¿no? Que es el linfoma, por empezar un poco a situarnos en el cáncer y luego ya para situar tu historia en cuanto a tu creatividad, ¿no? Y cómo luego has expresado todo lo que había dentro. Perfecto, muy bien. Pues bueno, sí, mi camino con el cáncer empezó muy jovencita, hace 10 años, yo tenía 20 añitos y bueno, pues fue como un jarrón de agua fría porque todo se paraliza, ¿no? Yo me acuerdo que volví de Reino Unido, de pasar el verano allí y noté ciertos síntomas, ¿no? Pero que claro, lo que pasa con el cáncer es que muchas veces son síntomas como tan aislados o tan, ¿no? Que puedes atribuir a cualquier otra cosa que realmente yo sabía que algo no estaba bien y por eso fui al médico en cuanto volví a España. Pero lo más llamativo fue que me salió un bulto aquí arriba en la clavícula y bueno, pues me hicieron todo tipo de análisis y me dijeron que si no se me bajaba el bulto, pues que fuera, que eso había que mirarlo, ¿no? Y al final, nada, con esos análisis me mandaron al hospital y yo ya fue como que cada vez vas pasando más cribas, por así decirlo, y ya cada vez vas viendo que hay algo que no funciona porque no paras de ver médicos, ¿no? Cuando me empezaron a hacer a mí todo tipo de pruebas, yo ya sabía que algo relacionado con el cáncer iba a ser. No sabía cuál, porque no daban con la tecla, ni yo tampoco. Básicamente porque, bueno, yo creo que aunque los médicos muchas veces lo tienen muy claro, pues tampoco quieren asustarte, ¿no? Hasta no estar seguros, que eso también pues es razonable, ¿no? Entonces yo antes de que me diesen el diagnóstico ya estaba con que o bien era leucemia o bien era linfoma de Hodgkin, porque me estuve informando muchísimo y al final yo decía, los síntomas casan tanto con una cosa como con otra. Y cuando me dieron el diagnóstico de linfoma de Hodgkin, esto suena un poco raro, pero respiré tranquila, más tranquila que si me hubieran dicho leucemia, ¿no? Entonces, bueno, el linfoma de Hodgkin es un cáncer en el sistema linfático. Hay Hodgkin, no Hodgkin, ¿no? Dentro de los linfomas hay diferentes tipos de enfermedad. Y bueno, en concreto el linfoma de Hodgkin, pues es eso, es cáncer en el sistema linfático, en toda la red de ganglios que tenemos en el cuerpo. Y luego el estadio depende de cuándo haya avanzado el linfoma, ¿no? En mi caso lo pillamos relativamente a tiempo porque fue en el estadio 2. Eso quiere decir que no solamente estaban en un área de, los tumores no estaban solo en un área del sistema linfático, que normalmente se inicia en el cuello, sino que también ya se había diseminado a otras zonas, ¿no? En mi caso, mama, axila, mediastino. Descubrí que era un mediastino porque me dijeron, tienes un montón de tumores en el mediastino. Y yo dije, ¿qué es eso, no? Es verdad que al final muchas veces la manera de relativizar cuando tienes tan malas noticias es el humor, ¿no? Y a mí me ayudó muchísimo el decir, bueno, mamá, que sobrevivo, ¿no? Que esto tiene muy buen diagnóstico. Pero claro, asusta porque
no sabes qué es lo que te va a pasar, no hay información clara de lo que te va a pasar y creo que hay demasiado miedo a asustar. Y creo que no hay que tener tanto miedo, que creo que hay, y creo que en eso estamos muy de acuerdo, ¿no? En la visión que tenemos sobre el cáncer, que se necesitamos sentarnos todos como sociedad a reflexionar acerca de qué supone un diagnóstico de cáncer, ¿no? Porque es como que todo es miedo, y eso lo paliamos con dulcificación, positivismo. Aquí no pasa nada, esto es un año malo, esto pasará, y al final nos agobia más eso que lo que realmente nos está pasando, ¿no? Entonces, a mí me pasó que cuando busqué información acerca de testimonios de personas que habían pasado por un linfoma en concreto, un linfoma de Hodgkin, lo único que encontré fue un blog de una chica, que de hecho le perdí la pista porque era blogger, o sea, era en la plataforma esta Blogger, que hace un montón que ya no se usa. Y ese era el único medio referente que yo veía de persona más o menos normal que hablaba de su cáncer, porque todo lo demás eran imágenes publicitarias de gente siendo muy feliz. Y eso no era lo que a mí me iba a pasar, en absoluto, ¿no? Entonces yo pensaba que era la única a la que le pasaban ciertas cosas, que realmente era súper común, pero como nadie hablaba de ello porque daba mucho miedo hablar de ello, y sigue siendo un tabú, el cáncer. Pero al final es eso, yo creo que hemos creado un imaginario que entre todas tenemos que cambiar, porque al final ese imaginario está muy basado en unos ideales que no se cumplen, ¿no? De belleza, de positivismo, etcétera. Y muchas veces parece que cuando dices, oye, que esto no es así, es como, uy, no, tienes que ser más positiva, ¿no? O sea, es como que si ya de por sí toda la sociedad somos muchas veces muy hiperpositivistas a la hora de encarar cosas, con el cáncer como que todavía es un puntito más, ¿no? Y parece que tienes que estar todo el rato feliz y guapa y guau, qué bien todo. Y no, yo reivindico muchísimo que tienes que ser un paciente activo, que tienes que ser alguien que digas, vale, me han diagnosticado esto, pero voy a intentar yo hacer algo, ¿no? En mi caso igual, cuando me diagnosticaron, me dijeron que me iban a tener que dar radioterapia y quimioterapia, ¿no? Claro, todo esto, antes del diagnóstico, que es lo que muchas veces la gente no sabe, pasas por una serie de pruebas que ya de por sí son muy tediosas, muy incómodas. O sea, no estás enferma en el momento en el que te diagnostican, sino que antes pasas por un montón de pruebas que te evidencian todo eso, que por otra parte también sirve un poco como de preparativo, ¿eh? A mí me sirvió, porque era como, mira, esto no pinta bien, hay que hacer otra prueba, y como que un poco ahí me sirvió para ir haciéndome la idea de lo que se venía, ¿no? Pero sí, yo incluso cuando me diagnosticaron, yo le dije al médico, no pasa nada, va a ser un año malo. Yo tenía eso metido en la cabeza, va a ser un año malo y se me va a pasar. Y el médico me puso una cara de póker como diciendo, sí, tú no sabes la que te espera, ¿no? Pero claro, el médico que me va a decir no me va a fastidiar los sueños, ¿no? Así tan fácilmente. Pero sí que me dijo, bueno, cautela porque hay que ir viendo, ¿no? Y ese ir viendo es lo que más cuesta, esa incertidumbre. Y no sabemos qué hacer con la incertidumbre. Entonces, yo después de todo ese mes de pruebas, biopsias, análisis de sangre cada 2x3, punciones, ¿no? Extracción un poco de médula ósea para ver si había metástasis o no. Todas esas pruebas ya de por sí son muy cansadas, con que luego encima llega el diagnóstico y ya posteriormente la quimioterapia y la radioterapia. A mí me pareció increíble hacerme falta un diagnóstico así para yo saber qué es la quimioterapia, porque yo no tenía ni idea. Para mí la quimioterapia, yo no sabía si era que te metían en un sitio y yo qué sé, o sea, era como que lo veía como algo muy extraterrestre, ¿no? Como que te metían en una nave espacial y yo no sabía muy bien qué te hacían, ¿no? O si era una intervención o no tenía ni idea, la verdad. Y después de investigar era como, que es un gotero. O sea, era todo como un mundo por explorar, ¿no? Ya. Y bueno... Sí, totalmente. Sí. Es que totalmente. Al final también pienso que, bueno, yo que ahora que también lo he vuelto a revivir, porque hace 3 años mi madre pasó el cáncer de mama y ahora tiene este otro tipo de cáncer, es como, ostras, otra vez incertidumbre. Y mi madre al principio no le dieron quimioterapia y yo al principio pensaba que cuando tenías cáncer en mi cabeza era muerte
lucha, que es lo que hablábamos también de cambiar ese estigma social, y quimio. Y al final, al principio, ni era muerte, ni era quimio, y tampoco es una lucha, porque al final también creo que nos han metido mucho en la cabeza lucha, 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 y lo único que hace es que tú luches contra ti misma, ¿no? Porque al final el cáncer eres tú, son tus células, eres tú misma. Entonces, cuando dices luchar contra el cáncer, no, o sea, primero entenderme, saber qué me está pasando, tener información sobre lo que es el cáncer y luchar a las empresas que de verdad tienen la posibilidad de financiar esos tratamientos, ¿no? Y esa es la verdadera lucha, no contra nosotras mismas, no contra la palabra cáncer en sí, que es lo que hablábamos. Si tuviéramos más información, no pasaría todo esto. Y te quería preguntar, ¿dónde buscabas esa información? En internet hace 10 años, tú imagínate, ¿no? No había ni la mitad de redes sociales que había hoy en día, o sea, de hecho había Facebook y poco más, ¿eh? O sea, tampoco es que... Y Twenty unos años anteriores, que ya realmente ahí no había Twenty, ¿no? Pero sobre todo en blogs, fíjate, tipo blogger y tal, era donde más información buscaba, y obviamente luego todo lo que viene siendo eso, testimonios, los buscaba por ahí, ¿no? Pero ya lo que viene siendo más temas médicos, de mi diagnóstico, de cómo paliar los síntomas y tal, siempre iba a fuentes verificadas, absolutamente siempre, ¿no? O directamente a médicos. Porque, por ejemplo, yo me hice la pregunta de, vale, me van a dar quimioterapia y radioterapia, pero ¿puedo hacer yo algo más aparte para hacer que el cáncer no avance? Pero no como diciendo, esto me lo he provocado yo, ni cosas así, sino desde el punto de vista de, vale, lo médico está bien y yo voy a darle caña, pero es verdad que esto es un tratamiento muy agresivo, ¿cómo puedo hacer yo para intentar mejorar esto, ¿no? Y ahí fue cuando entró en mi vida Odile Fernández, que es una médico de familia, que ella pasó por un cáncer de ovario que dijeron básicamente que iba a morir en 3 meses, y ahí sigue la tía dando caña, ¿no? Pero al final es eso, tú puedes encontrar muchos gurús por ahí que te pueden decir cosas y es muy peligroso, pero Odile me pareció una fuente muy fiable porque al ser médico de familia y al hacer una investigación, dije, bueno, a esta persona yo voy por ella, ¿no? Es verdad que luego, hace relativamente poco tiempo, se ha investigado más sobre la relación entre cáncer y comida, ¿no? Y ella me pareció una de las pioneras en eso, en relacionar también el estilo de vida con el cáncer. Pero, ojo, mucho cuidado con esto, porque es que esto de pensar, me lo he generado yo por mis malas emociones. Oye, cuidado, o porque es que me he comido bollos toda mi vida y es que cuidado porque me he provocado el cáncer. No utilicemos esa información en nuestra contra, es lo que tú dices, ¿no? No luches contra ti misma, intenta cambiar tus hábitos, pero es que muchas veces es incontrolable. Pero ayuda también incluso a veces el decir, me lo he provocado yo porque es como, bueno, ya tiene explicación, pero es que no es así, es que no nos provocamos nosotras. Es verdad que hay actitudes o estilos de vida que pueden propiciar o más bien que pueden prevenir, pero de ahí a que tú te provoques el cáncer, cuidado. Y de todas formas, en ningún sentido tiene decir, me lo he provocado yo, porque ahora pues es que es la situación que hay, entonces no vale la pena ni ir al pasado, sino aceptar lo que está sucediendo y ya está. Y sí que es verdad que la gestión emocional, o sí que se ha visto relación en ciertas emociones y cómo puede influir, pero es que de nada sirve irse al pasado y tampoco de irse al futuro, que es lo que hablas. El cáncer es incertidumbre total. Y me parece muy relevante lo que has dicho de ser consciente de que cuando te están haciendo las pruebas ya estás tú en esa incertidumbre, ya te estás amoldando a, vale, pues es que igual me va a tocar hacer esto, y realmente al final igual la quimio acaba siendo el último de tus problemas en ese momento, porque en el momento que ya te están haciendo pruebas, estás en salas frías, te sientes en soledad, estás, yo qué sé, es que el hospital es muy frío al final, estar ahí solo con esa incertidumbre. Parece que cuando oyes quimio dices, bueno, pues no tengo ni idea de lo que es, pero por lo menos ya lo he escuchado en muchas bocas, ¿no? Pero todas las pruebas anteriores nadie me las había contado. Por eso yo intento siempre el adelantarme un poco a quien tenga un diagnóstico de cáncer, con cualquier persona que me cruzo, básicamente soy un poco como, hola, puedes hablar conmigo, ¿no? Pero porque yo creo que eso nace de toda esa soledad que yo tuve en su momento, ¿no? Y sobre todo porque ese hacérmela fuerte y ese luchar
fue lo que precisamente me aisló de mi familia, incluso de mis amigos, ¿no? Porque era como, no, estoy bien, no, estoy bien, no, estoy bien. Y luego estaba sola por forzarme yo a tener que estar bien, ¿no? Y la frase que digo siempre, no es una lucha el cáncer porque ni se gana ni se pierde, pero te pase lo que te pase. Es decir, sigas viva después de 10 años o por desgracia mueras, ni has ganado ni has perdido en ninguna de las dos situaciones. Es decir, sí, claro, en uno estás vivo y en otro no, pero que no depende de tu capacidad de lucha, que tú puedes intentar hacer todo lo que tú puedas y si te va a tocar, te va a tocar. No es cuestión de cargarse con una responsabilidad que no nos corresponde, ¿no? Entonces, claro que soy privilegiada yo por después de 10 años y lo valoro muchísimo el estar viva y valoro muchísimo todo el esfuerzo que han hecho los médicos y lo bien que estoy, lo valoro muchísimo, pero precisamente por eso me parece tremendamente injusto, porque ¿qué pasa? Que entonces la gente que se va por culpa de un cáncer no ha luchado lo suficiente y yo sí. No, eso no funciona así, para nada. Es muy injusto. Y sobre todo porque nos carga con un peso que no somos, ni yo soy una superhéroe, una superheroína ni nada. Simplemente he hecho lo que he podido, al igual que todo el mundo hace lo que puede con esta enfermedad. Totalmente. Yo creo que al final es hacer lo que está en tu mano cuando estás viviendo por algo que no has elegido tú vivir. Entonces, eso, es que encima te ponen un traje de decir, ala, venga, a la palestra, ¿no? Venga, sal. Entonces es como, no, déjame que yo quiero vivir con normalidad este proceso. O sea, ni lucha ni no lucha. De hecho, es que ayer también creo que lo hablaba un poco en Instagram, oye, si alguien tiene cáncer, no le tienes por qué decir nada. O sea, no hace falta que le pares por la calle tú. Actúa normal, es que al final es lo que más se agradece cuando estás pasando por esto, tanto si lo estás viviendo en primera persona como si eres un familiar, un amigo. Ahora que estás contando esto me acabo de acordar de una cosa súper heavy que me pasó y que yo creo que no lo he comentado con nadie nunca. Y es que yo de vez en cuando iba a la universidad, pese a que porque a mí me diagnosticaron cáncer en 5º año de carrera. A punto de acabar, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa? Que a mí, mucha gente me decía, guau, vete a tu casa y olvídate de estudiar, ¿no? Pero a mí me ayudaba el ir a clase de vez en cuando podía y tal. Y me acuerdo que me encontré en el metro con un compañero de otro curso, pero era compañero de la facultad, y me acuerdo que su reacción fue sumamente incómoda, porque era como, ¿qué te ha pasado? ¿Que estás mala? ¿Que no sé qué? Como demasiadas preguntas en muy poco tiempo y era como, déjame en paz, ¿sabes? Luego el resto de gente maravillosa y me decía, ay, ¿cómo estás tal? ¿Qué te ha pasado? Pues preguntas normales, ¿no? Pero ese chico llegó a sacarme una foto y ahora me estoy acordando y fue como que me intentaba sacar, mientras yo estaba hablando con él, me intentó sacar una foto como para, oh, madre mía, esta chica cómo está, ¿no? Y me quedé tan en shock que no lo pude decir, tío, ¿de qué vas, no? Y esa es una cosa que se suma, ahora que lo pienso, a todas esas miradas que muchas veces son muy incómodas y que realmente fue una falta de respeto, claro, lo de este chico, ¿no? Pero que muchas veces esas miradas también vienen por culpa de este tabú que hay en torno al cáncer. Porque nos da tanto miedo a la palabra y no la tenemos para nada trabajada, que no sabemos cómo actuar frente a alguien que tiene cáncer, ¿no? Y cuando vemos a una chica calva o se le ve el cartón, porque a mí no se me fue todo el pelo, pero sí parte, es como, wow, ¿no? Como que te miran y es muy incómodo. Y de verdad, aunque te parezca incómodo, eso, intenta tratar a esa persona como tratarías a cualquier otra, porque si no se trata con naturalidad, luego pasan estas cosas, ¿no? Y es muy incómodo. Totalmente. Es que ya no es... Bueno, es que yo creo que al final el tabú es completamente en todo. O sea, es que tú ves los anuncios de cuando, por ejemplo, del cáncer de mama, yo no veo... O sea, la gente que... O sea, que es que son actrices que muchas veces no hay gente real. O sea, y luego es verdad, tú vas por la calle y hay mucha gente que no sale a la calle porque se avergüenza de su imagen, porque no se acepta, porque no ha visto que eso es lo normal en un proceso de cáncer. Y al final nosotros, como personas que estamos al otro lado, ¿no? O que damos la mano en un proceso de cáncer, tampoco tenemos las herramientas, porque como ha sido tanto tabú, no tienes ni idea de lo que es el cáncer, de lo que va a pasar, de lo que no, nadie tiene ni idea. Entonces nos encontramos todos como en un mar así medio náufragos, que
a la mínima que no tengas un poco de empatía o que no tengas un poco de tacto, te vas a encontrar con alguien que está pasando por la enfermedad, igual puedes hacer mucho más daño del que eres consciente. Y yo creo que esto es un cambio que se tiene que dar poco a poco, pero que tenemos que reivindicar un mensaje que al final no se está dando actualmente en la sociedad, por muy avanzada que esté y por mucho que se esté empezando a hablar sobre el cáncer. Entonces... Sí, no, eso, totalmente. Además que siempre hay una presión muy grande de tener que estar guapa y tener que estar bien, o incluso tener que ocultar que estás mal, o tener que ocultar, y eso no está reñido con que tú, si tienes cáncer, porque es como con las palabras, ¿no? Quien quiera utilizar la palabra lucha en su proceso oncológico tiene todo el derecho, en el sentido en el que cada uno utiliza las palabras que quiera. Lo que pasa es que, claro, tanto la palabra lucha tiene implícito todo ese tabú, ¿no? Como, por ejemplo, el tener que maquillarte, ponerte una peluca, tapar todo ese proceso. Si tú lo haces porque a ti te hace sentir bien, está maravilloso. Es decir, el pelo, por ejemplo, porque muchas personas con cáncer se ponen pelo, pues precisamente porque es una de las cosas que más cambio drástico da y te hace sentir cierta normalidad el ponerte una peluca, ¿no? Si no estamos criticando en sí la palabra o el hecho de ponerte una peluca, sino lo que estamos criticando, yo creo, es toda esta estructura en la que se vertebra el cáncer, que pasa por tener que luchar, estar bien, estar guapa siempre, ¿no? Y al final toda esa realidad se termina tapando, ¿no? Y ese es el verdadero peligro, que no se vea la realidad, porque yo no te digo que en un spot o en una campaña de cualquier cosa que tenga que ver con el cáncer tengas que poner una herida abierta o un pecho reconstruido ahí, venga, toma, ¿no? O cosas ahí, bueno, un pecho reconstruido, ojo, no tiene nada de malo, pero me refiero que esté recién operado, que sea, no estamos hablando de que tengamos que sacar o alguien necesariamente llorando o sufriendo, simplemente estamos diciendo que las personas de a pie, normales, que tienen cáncer, poder visibilizar eso, ya está. No estamos diciendo que esto tenga que ser como un anuncio de la DGT, ¿no? Horrible ni de pena, porque precisamente creo que tampoco ayudaría, ¿no? El que todo el rato fuera todo lágrimas y pena. Pero sí que es verdad que partimos de una imagen muy hiper positivista, muy dulcificada, y al final nos termina haciendo daño porque cuando nos tenemos que enfrentar a un diagnóstico no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Son todo arcoíris de colores, pero no sabes realmente lo que viene, ¿no? Entonces, a mí, por eso también esta novela gráfica, la que estoy haciendo, ¿no? Intento simplemente contar aquellas cosas que me hubiera gustado que me dijesen a mí en su momento, ¿no? Como que todas esas dudas y palabras que muchas veces ni podía verbalizar, como devolvérmelas, ¿no? En forma de esta es la respuesta, aunque sea 10 años después, ¿no? Pero sobre todo, respuestas para las personas que están ahora mismo pasando por este proceso. Creo que no sé, qué es lo más bonito que te llevas de un proceso así, la gente. Yo creo que es respuestas y reflejo, porque yo me acuerdo que cuando empecé a seguirte, para mí era como ver reflejado totalmente el proceso por el que había pasado mi madre, o muchas veces incluso yo misma, ¿sabes? Yo un problema no, algo que me pasó que creo que tampoco lo había comentado más que con mi psicóloga, es que muchas veces al principio de la enfermedad sentía que era yo la que estaba pasando por eso. Algo que era, o sea, que había hecho tan mío el proceso que encima no tenía ningún sentido, porque o sea, ostras, me siento mal cuando digo estas cosas, porque digo, ¿cómo puede ser, Sara, que estés diciendo esto cuando no eres tú la que está yendo a consulta, no te están dando a ti esa... Pero hice mío el proceso y al final fue decir, Sara, para, pero de verdad a mí me ayudaba mucho, y sobre todo me encanta ver tus ilustraciones porque reflejan una realidad que es tal cual, y que igual que a mí me ayudan y que me reflejan muchas cosas, a muchas mujeres que están pasando por un cáncer, a muchas personas que están pasando por un cáncer, pues a mí eso me flipa, seguro. Porque es verdad que yo luego, eso pese a que me ves aquí dicharachera, ¿qué tal? Luego tengo una serie de inseguridades enormes con respecto a mi obra, en el sentido de decir, porque sí, yo dibujo aquí en casa y tengo todo lleno de cuadernos y dibujo y feliz y tal, pero luego el dar el paso a mostrarlo afuera me cuesta muchísimo, ¿no?
Y bueno, fue gracias a hacer terapia, ¿no? Y a mi psicóloga que conseguí precisamente como romper esa ventana y decir, mira, tú enseña, ¿qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y fíjate si no me han parado de pasar cosas buenas desde que muestro esto, ¿no? Y sobre todo, me ahogo y todo al contarlo, pero a mí me ha costado muchísimo el dar ese paso porque precisamente lo que pensaba es que mis dibujos iban a ser tan sumamente, no sé, tristes, o tenía un autoconcepto, ¿no? De van a ser tristes, demasiado desgarradores o demasiado directos, porque yo veía mensajes tan positivos que digo, como llegué yo y diga, la quimioterapia es una mierda, esto tal, yo decía, no sé a quién le va a gustar esto o quién no, y al final ha sido todo lo contrario, es decir, dentro del propio cáncer hay tantas maneras de vivir el cáncer que al final yo me he dado cuenta que dentro de toda esa comunidad de personas que están pasando por un cáncer va a haber gente a la que le va a resonar lo que yo hago. Pues ya está, yo dibujo para esa gente, punto. ¿No? Y no pasa nada, bueno, yo dibujo para todo el mundo, pero quiero decir que realmente si a esas personas les ayuda, pues es que es lo más bonito que yo me llevo, ¿no? Totalmente. Porque yo te quería preguntar, en tu proceso creativo de la novela, ¿fue nada más terminar cuando estabas pasando por el proceso del cáncer que estabas planteándolo ya, al final te pilló con 20 años, es que eres muy joven, entonces ahí tienes todo por delante, toda la incertidumbre de me gusta mi carrera, no me gusta, no me ha dado tiempo a descubrir el mercado laboral, ¿qué va a pasar conmigo, no? O sea, ¿qué es todo lo que te rondaba por la cabeza? Y por partes igual, mejor esto primero y luego me cuentas un poquito más sobre pues a ver, a mí me pasó que es verdad que es como que tu perspectiva de vida cambia hasta tal punto en el que yo estaba oscilando todo el rato entre si me curo, ¿cómo va a ser esto? Y si no me curo, ¿cómo va a ser esto? ¿No? Entonces, vivía todo el rato en esa balanza. Entonces, había momentos en los que yo pensaba, bueno, pues si me curo, yo voy a seguir mi vida, va a ser difícil, pero pues voy a intentar sacar algo de todo esto, ¿no? Y si no me curo, ¿qué va a pasar, no? Y lo que me pasó fue que el si no me curo, ¿qué va a pasar? Se tradujo en me dieron la beca de Bellas Artes que me daban todos los años y saqué dinero y me fui a comprarle regalos a mi familia por si moría. O sea, que realmente no iba a morir, no me he muerto, ¿no? Pero es verdad que esa incertidumbre al final conseguí como canalizarla, tanto en esos regalos como en los dibujos. Y a mí me sirvieron los dibujos como para poder procesar todo eso que me estaba pasando y soltar, ¿no? Que toda esa incertidumbre, que precisamente es lo que más cuesta del cáncer, conseguir el dejarlo ahí en el papel y poder centrarme en comer, dormir. Es verdad que luego lo que ocurre con el cáncer es que muchas veces no te deja ni tiempo de pensar. Es decir, es un proceso tan sumamente agotador en muchos casos que realmente estás con la quimio y tu único propósito en la vida es comer y que la comida te sepa algo, o conseguir hacer caca bien, sin problemas, o conseguir dormir toda la noche de un tirón, ¿no? O sea, como que sí es verdad que hay momentos en los que cuando estás más lúcida, por así decirlo, y sin tantos síntomas en el cuerpo, pues sí que te planteas estas cosas, pero yo recuerdo muchos momentos de no darte tiempo ni de pensar, porque simplemente era como que te centrabas, ¿no? Y claro, cuando te encontrabas un poco mejor y te llegaba el solecito por la ventana, de repente eso era la leche, ¿no? Y muchas veces decimos, aprovechemos las pequeñas cosas, tal, no sé qué. Hombre, muchas veces, o sea, a lo que me refiero es que hay veces que cuando estás enferma dices, por favor, que todo el mundo que hay a mi alrededor disfrute de este rayo de sol, ¿no? Pero es que realmente también es un poco injusto hacer ese planteamiento. ¿Por qué? Porque yo estaba en un momento diferente al de esa persona. Yo estaba enferma y ese rayito de sol para mí era la leche. Pero yo entiendo que para una persona en su día a día, cuando le están pasando otras cosas maravillosas, el rayo de sol sea lo de menos. Y no pasa nada, ¿sabes? Pero porque también hay que romper un poco con esto de esta presión de tienes que estar disfrutando de cada momento todo el rato. Mira, que hacemos lo que podemos y ya está. Y va a haber momentos en los que ese rayo de sol va a ser la leche y momentos en los que no, ¿no?
Y bueno, uniendo todo eso al proceso de dibujo, yo sobre todo lo que me planteaba era eso, simplemente como un impulso, el ir haciendo dibujos para ir soltando sobre todo sueños que tenía, porque muchas veces los sueños que tenía durante la enfermedad me han servido para esclarecer muchas cosas, porque precisamente, bueno, para eso funciona el inconsciente de esta manera, ¿no? Como que por las noches podía procesar ciertas cosas que por el día me atormentaban, ¿no? Y había veces en las que soñaba con escenas que yo luego dibujaba y que de hecho, bueno, pues aparecerán en el libro, ¿no? Y luego otras muchas cosas también. Yo iba creando como al final pequeñas viñetas sin yo darme cuenta y llenaba blogs de todos estos dibujos, ¿no? Y ya años después decidí que todo eso podría juntarlo para poder hacer una novela gráfica o un libro o algo así. Pero, ¿qué ocurre? Que era todo tan inconexo en el sentido de que eran estilos muy diferentes, en tiempos muy diferentes, porque yo nunca he parado de dibujar del cáncer y sigo dibujando, ¿no? Entonces mi idea ahora, o es el reto que estoy haciendo ahora, es como juntar todo eso y darle cierta narrativa, ¿no? Que eso ya es una movida, porque no es lo mismo, yo podría coger tal cual están los dibujos y ponerlos como todo, maquetarlos y imprimirlo tal cual, y sería una cosa guay. Pero claro, me gustaría hacerlo más tipo eso, novela gráfica con una narrativa, porque creo que puede funcionar mucho mejor. Y también porque no tengo la misma perspectiva ahora que hace años. Entonces creo que puede ayudar mucho a los demás también si le meto esa parte de narrativa. Entonces en eso estoy ahora. Gracias por escuchar hasta aquí. Recuerda que este contenido está especialmente creado por y para ti. Así que, por favor, si tienes una propuesta, no dudes en escribirnos desde la web www.positivaspeorrealistas.com o buscarnos en redes sociales. Te escuchamos. Un besito.